¿Te has preguntado alguna vez si existe un poder oculto dentro de ti? ¿Te has detenido a pensar en cómo tu mente, esa herramienta tan poderosa, puede cambiar por completo la dirección de tu vida? Si supieras cómo usarla, ¿a dónde te llevaría? En este video, vamos a explorar juntos el camino hacia la sabiduría, ese conocimiento profundo que no solo se aprende, sino que también se vive. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de transformar cada aspecto de tu vida. Bienvenido al canal de Éxito 3000, donde encontrarás temas como el desarrollo de la mente y los poderes mentales. En esta ocasión hablaremos de ¿sabiduría? La sabiduría es mucho más que una simple acumulación de conocimientos o un resumen de experiencias vividas. No se trata solo de saber o entender desde la teoría, sino de algo práctico. Es la capacidad de detenerse, de observar y analizar con profundidad, de reflexionar y aprender de cada momento, pero también de tomar acción, de poner en marcha lo aprendido, de aplicarlo en la vida cotidiana. Porque el conocimiento sin acción es como un libro sin abrir, carece de impacto, de trascendencia. La sabiduría se desarrolla a través de la experimentación, del ensayo y error, de la persistencia frente a los desafíos que la vida presenta. La sabiduría no se agota en el pensamiento, sino que se extiende a la práctica, a cada rincón de nuestra existencia. Está en el amor, en cómo nos conectamos con los demás desde la empatía y el entendimiento. Está en nuestra salud, en las decisiones que tomamos para cuidarnos, tanto física como emocionalmente. Está en nuestras relaciones, en la capacidad de crear vínculos profundos y significativos. Y, sobre todo, está en nuestras decisiones más cruciales, aquellas que marcan el rumbo de nuestra vida. La sabiduría es el faro que nos guía en la oscuridad, la brújula que nos señala el camino cuando todo parece incierto. En cada elección, en cada paso que damos, la sabiduría nos invita a elevarnos, a actuar desde el conocimiento, pero también desde el corazón, desde un estar consciente, de un estar en el presente. Porque no se trata de saber más, sino de ser más, de vivir con más profundidad, de aplicar lo que aprendemos para transformar nuestra realidad y convertirnos en seres más plenos, más conscientes, más sabios. Lo que muchos no logran comprender es que la sabiduría no es algo que se adquiere únicamente a través de la acumulación de conocimientos o la experiencia de vida. La sabiduría auténtica está profundamente conectada con tu mente, con ese vasto poder interno que, a menudo, permanece oculto o dormido, esperando ser despertado. Imagina, por un momento, lo que sería desatar ese poder. Imagina lo que podrías lograr si logras programar tu subconsciente hacia el éxito, si pudieras navegar con claridad en el océano de tu mente, eligiendo conscientemente en qué enfocarte, qué pensamientos alimentar y cuáles soltar sin esfuerzo, como si nunca hubieran tenido peso sobre ti. El desarrollo mental no es simplemente la capacidad de aprender más rápido o de recordar mejor. Va mucho más allá de eso. Es una práctica consciente que te permite despertar partes de ti mismo que, hasta ahora, quizás no sabías que existían. Es la llave que abre la puerta a un estado de claridad y enfoque, donde cada decisión que tomas se siente alineada con tu esencia más profunda. El desarrollo mental que te lleva a alcanzar la sabiduría no es un milagro que ocurre de la noche a la mañana. No es un cambio repentino que te transforma en alguien completamente diferente sin esfuerzo alguno. Es un proceso, un viaje interno que comienza con algo tan simple y poderoso como una pregunta: ¿estás dispuesto a descubrir lo que tu mente es capaz de hacer por ti? A medida que empiezas a explorar las profundidades de tu mente, te das cuenta de que el verdadero poder no reside en controlar el mundo externo, sino en dominar tu mundo interior. El control sobre tus pensamientos te da la libertad de actuar desde la serenidad, en lugar de reaccionar desde el miedo o la ansiedad. Empiezas a entender que, aunque no siempre puedes controlar las circunstancias externas, siempre puedes decidir cómo las enfrentas, cómo las interpretas y, lo más importante, qué haces con ellas. Este viaje, sin embargo, no es lineal ni libre de desafíos. Habrá momentos en los que te enfrentarás a tus propios miedos, a lo socialmente bien visto, a lo familiarmente aceptado, a las creencias limitantes que has cargado durante años, esas que te han dicho que no eres lo suficientemente bueno o que no mereces el éxito o la felicidad que deseas. Pero el desarrollo mental es precisamente el proceso de reconocer esos patrones mentales y aprender a transformarlos para llegar a la sabiduría. Y la recompensa por emprender este viaje es indescriptible. No solo serás capaz de tomar decisiones con mayor confianza y claridad, sino que también empezarás a notar cómo cada aspecto de tu vida mejora. Tus relaciones se vuelven más profundas y significativas, tu capacidad para resolver problemas se amplía, y tu resiliencia frente a los desafíos aumenta exponencialmente. Empezarás a experimentar una paz interior que proviene de saber que tienes el control sobre la herramienta más poderosa que posees, tu mente. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás listo para descubrir todo lo que tu mente es capaz de ofrecerte, todo lo que puede ayudarte a lograr la sabiduría? Porque una vez que decides embarcarte en este camino, no hay vuelta atrás. Solo queda un horizonte lleno de posibilidades y una vida de crecimiento y transformación esperando ser vivida. Una vez conocí a una mujer que estaba atravesando una etapa de su vida llena de frustraciones. Tenía un trabajo que no le apasionaba, sus relaciones no le llenaban, y cada día parecía más agotador que el anterior. Un día, tras un profundo descontento, decidió cambiar. Pero no sabía por dónde empezar. Lo intentó todo: libros de autoayuda, terapias, ejercicios físicos. Nada funcionaba. Hasta que un día, casi por casualidad, descubrió estos conocimientos. Al principio, fue difícil. Pero poco a poco, la práctica de seguir buscando la llevó a descubrir algo más grande, la capacidad de su mente para crear su propia realidad. Hoy, esa misma mujer ha logrado tener una vida que nunca imaginó posible, simplemente por aprender a desbloquear el poder de su mente y dirigirse a alcanzar la sabiduría.
¿Qué fue lo que cambió? Su manera de pensar. Y es que, cuando empiezas a entrenar tu mente, todo lo demás empieza a alinearse. La mente es como un músculo, si no la entrenas, se debilita. Pero si la ejercitas, si la nutres, si la desafías, se vuelve poderosa, invencible. Y con esa fortaleza mental, vienen los beneficios: mejor salud, relaciones más profundas y satisfactorias, decisiones más acertadas y una vida llena de propósito y dirección. Existen numerosos estudios que han demostrado el impacto del poder mental en nuestras vidas. Por ejemplo, Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, decía: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. La mente tiene la capacidad de transformar aquello que en principio parece un obstáculo en una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque todo comienza con lo que piensas. Si piensas que algo es imposible, entonces lo será. Pero si piensas que puedes cambiar tu realidad, entonces lo harás. A menudo nos encontramos con consejos que no funcionan porque se enfocan solo en la superficie: piensa en positivo y todo irá bien. Pero la verdad es que no se trata solo de pensar en positivo, sino de entender y reprogramar tu mente a nivel profundo, colocar en tu subconsciente programas eficaces de éxito. La verdadera solución está en conocer tu subconsciente, y eso implica tener tanto el conocimiento teórico como la práctica. Desarrollar el poder mental no solo te ayudará en aspectos como la salud o las relaciones, sino también en áreas tan importantes como la economía, la toma de decisiones, y hasta en tu fe y espiritualidad. Para lograr esto, es esencial que tengas la voluntad de aprender, practicar y ejercitar tu mente todos los días. Es un compromiso contigo mismo, con tu propio desarrollo. Y los resultados, créeme, son asombrosos. Cuando comienzas a dominar tu mente, empiezas a notar cambios no solo en tu interior, sino también en tu exterior. La gente nota que algo en ti ha cambiado, que tienes una seguridad y una paz que antes no existían. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y dale clic en todas las notificaciones para que te avise del último video que hemos realizado. Entonces continuamos. Ahora quiero que cierres los ojos por un momento e imagines cómo sería tu vida si tuvieras todo lo que siempre has deseado. ¿Cómo te sentirías si alcanzaras la sabiduría, que pudieras vivir en plenitud, si tus relaciones fueran profundas y llenas de amor, si tu salud fuera inquebrantable, si tu economía fluyera de manera constante? Todos esos beneficios están a tu alcance si comienzas a trabajar en tu mente hoy mismo. Claro, habrá momentos difíciles, desafíos y obstáculos. Pero eso es parte del proceso. Nada que valga la pena viene sin esfuerzo. Sin embargo, los beneficios que obtendrás valen mucho más que cualquier dificultad. Cada paso que tomes te acercará más a esa vida plena y llena de sabiduría. Recuerda siempre que la sabiduría no es algo que se alcanza de un día para otro. Es un camino que se construye día a día, con pequeñas acciones, con disciplina, con voluntad. Quédate con esta frase: la sabiduría es algo alcanzable. Pero lo más importante es que todo empieza en tu mente. Si te gustó el video, dale like y comparte este video a la persona que necesita saber de este tema o para que cambie su opinión y pueda ver lo que se puede alcanzar con este conocimiento. Y comenta en la parte de los comentarios qué otros temas te gustaría que desarrolláramos. También te recomiendo ver el siguiente video para que continúes desarrollando tu mente. Y si te gustaría empezar a desarrollar tu mente y tu poder mental de forma consistente, ingresa a nuestra Academia de Desarrollo de la Mente ingresando en el link de la descripción. Que hayas llegado hasta acá no es por casualidad. Este es tu momento de alcanzar la sabiduría. Invierte en ti. Busca la sabiduría y todo se te dará por añadidura. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.